El secreto bajo el delantal blanco. Hola a todos. Antes de sumergirnos en esta historia que les hará cuestionarse todo, asegúrense de suscribirse al canal y darle un me gusta a este video. ¿Listos para una verdad que duele? El tintineo de las copas de champán, el suave murmullo de un cuarteto de cuerda, el aroma de 1000 rosas blancas. Era una sinfonía de perfección, meticulosamente orquestada para celebrar la unión de Ricardo Vargas y Sofía Navarro. Desde su privilegiada mesa de honor, Ricardo, un hombre cuya vida se había convertido en una serie de adquisiciones calculadas, observaba la escena. El salón de baile del Hotel Ritz de Madrid resplandecía, un testimonio de su éxito. Su imperio tecnológico, construido desde un sueño en un humilde apartamento de estudiantes hasta una realidad multimillonaria, le había permitido esta vida, esta mujer, este momento. Sofía, su prometida, resplandecía a su lado, su risa como campanillas de viento, su mano elegantemente apoyada sobre la suya. Ella era todo lo que él creía querer. Hermosa, influyente, la pareja perfecta para la vida que había construido. Pero entonces, su mundo se tambaleó. A través de un hueco entre la multitud de invitados de etiqueta y vestidos de alta costura, la vio. No fue un parpadeo ni un truco de la luz. Era Elena. Elena vestía el uniforme austero, blanco y negro, del personal de catering, con el pelo recogido en un moño estricto, un rizo rebelde escapando para enmarcar un rostro grabado en su memoria. Se movía con una eficiencia silenciosa. Sus manos, antes suaves y artísticas, ahora recogiendo platos a medio comer de vieiras selladas y risotto. Pero no fue solo su presencia lo que lo sacudió, un choque tan profundo que le robó el aliento. Fue el suave e inconfundible abultamiento de su vientre bajo el delantal blanco y nítido. Embarazada. Elena estaba embarazada. El cuarteto de cuerdas se desvaneció en un rugido sordo en sus oídos. El sabor del champán se convirtió en ceniza en su boca. Su mirada se clavó en la suya, una súplica silenciosa y desesperada a través del opulento salón. Por una fracción de segundo, sus ojos se encontraron. En ellos, vio un universo de emociones, sorpresa, dolor y una profunda y cansada resignación que lo destrozó más que cualquier grito. Rápidamente desvió la mirada, sus hombros cayendo casi imperceptiblemente mientras desaparecía por unas puertas batientes hacia la cocina. Ricardo se quedó inmóvil, una estatua con un traje de Tom Ford a medida, su corazón un tambor traicionero, latiendo el ritmo de una vida que había tirado por la borda. Sofía se volvió hacia él, su sonrisa vacilando ligeramente. «Ricardo, cariño, pareces haber visto un fantasma». Lo había visto. Había visto el fantasma de su pasado, y ella llevaba su futuro. El resto de la recepción fue un borrón. Ricardo se movió como un autómata. Sonrió para las fotos, sus labios rígidos y extraños. Bailó con Sofía, su cuerpo moviéndose con una gracia practicada que desmentía la agitación que lo devoraba. Cada risa, cada brindis, cada apretón de manos de felicitación se sentía como una traición. Su mente no estaba en el salón dorado. Estaba en el mundo estéril y ruidoso de la cocina del hotel, con la mujer que limpiaba platos para llegar a fin de mes. La mujer que llevaba un niño. ¿Su hijo? La pregunta era una marca candente que se grababa en su conciencia. El momento. Era posible. Su divorcio se había finalizado hacía 10 meses, pero su último y desordenado adiós había sido una noche de pasión impulsada por la pena
hacía unos 7 meses. Una noche que había intentado enterrar bajo una montaña de trabajo y un romance vertiginoso con Sofía. Una noche que ahora se negaba a permanecer enterrada. «Por los novios», gritó un invitado, levantando su copa. Ricardo levantó la suya, el cristal sintiéndose imposiblemente pesado. Se encontró con los ojos brillantes de Sofía por encima del borde de su copa. Ella era la imagen de la dicha nupcial, ajena al abismo que acababa de abrirse a sus pies. La culpa, aguda y asfixiante, le arañaba la garganta. Era un fraude, de pie en este templo de su éxito, un mentiroso con un traje de 1000 euros. Necesitaba encontrarla. Necesitaba hablar con ella. Con una excusa endeble sobre necesitar un poco de aire, se escabulló de la mesa de honor, su corazón latiendo frenéticamente contra sus costillas. Navegó por los laberínticos pasillos de la parte trasera del hotel, el glamour de la recepción, dando paso a la cruda realidad de los suelos de linóleo y las luces fluorescentes. El aire estaba espeso con el olor a grasa y desinfectante. Encontró la sala de descanso del personal, un espacio pequeño y sin ventanas, con algunas sillas desparejas y una mesa llena de tazas de café a medio vaciar. Y allí estaba ella. Elena estaba sentada sola, de espaldas a la puerta, con los hombros encorvados. Se frotaba la parte baja de la espalda, un gesto de agotamiento maternal que le produjo otra punzada. Dudó en la puerta, el sonido de su propia respiración fuerte en el repentino silencio. «Elena», dijo, su voz apenas un susurro. Ella se tensó. Todo su cuerpo se puso rígido. Lentamente se giró, y la fuerza total de su mirada lo golpeó. El cansancio que había visto en el salón de baile ahora se magnificaba, sus ojos ensombrecidos por un dolor que se había gestado durante años. «Ricardo», dijo, su voz plana, desprovista de emoción. «¿Qué haces aquí? Deberías estar con tu esposa». La palabra esposa se sintió como una bofetada. «Te vi», tartamudeó él, sintiéndose de nuevo como un adolescente, torpe y desorientado. Yo tenía que hacerlo». Dio un paso hacia la habitación, sus ojos bajando involuntariamente hacia su estómago. «Elena, ¿estás embarazada?» Ella terminó por él, una sonrisa amarga en sus labios. «Sí, Ricardo, estoy embarazada». Él no pudo pronunciar las palabras. Sus ojos se endurecieron. «No te atrevas a estar ahí, en tu boda, y hacerme esa pregunta». Se puso de pie, sus movimientos lentos y deliberados. «Esto no tiene nada que ver contigo. Esta es mi vida ahora». «¿Nada que ver conmigo?», repitió él, la incredulidad luchando contra una marea de arrepentimiento. «Elena, si ese bebé es mío, tiene todo que ver conmigo». «Oh, ahora sí», espetó ella, su voz alzándose con una ira largamente reprimida. «¿Dónde estuvo esa preocupación durante los últimos 2 años, Ricardo? ¿Dónde estabas cuando yo empacaba nuestra vida en cajas de cartón? ¿Dónde estabas cuando lloraba hasta dormirme en un apartamento que huele a humedad y desesperación? Tú estabas construyendo tu imperio. Tú estabas avanzando. Tú la conocías a ella». Hizo un gesto vago en dirección al salón de baile, con una expresión de profundo dolor en su rostro. Cada palabra era una puñalada, retorciéndose en una herida que él ni siquiera se había permitido reconocer. Ella tenía razón. Él había elegido la empresa. Había elegido las noches hasta tarde, las reuniones con inversores, la búsqueda incesante de un número en una pantalla. Se había dicho a sí mismo que era por ellos, por su futuro. Pero en algún momento había perdido ellos. La había perdido a ella.
Lo siento, susurró, las palabras sonando huecas e inadecuadas. Elena, fui un tonto. Estaba tan centrado en todo lo demás. Perdí de vista lo que importaba. No lo perdiste de vista, Ricardo, dijo ella, su voz suavizándose con una tristeza desgarradora. Lo soltaste. Hay una diferencia. Recogió su gastado bolso de la mesa. Tengo que volver al trabajo. Tengo facturas que pagar. Se movió para pasar a su lado, pero él extendió la mano, cerrándola suavemente alrededor de su brazo. El contacto fue eléctrico, un fantasma de los miles de toques que habían compartido. «Por favor», suplicó él, su voz quebrándose. «No me cierres la puerta. No con esto. Necesitamos hablar». Ella miró su mano en su brazo, luego de vuelta a su rostro, su expresión indescifrable. «No hay nada de qué hablar. Tú tomaste tu decisión. Ve y disfruta de tu boda». Retiró el brazo y salió de la habitación, dejándolo solo bajo las duras luces fluorescentes, el débil sonido del cuarteto de cuerda. Un recordatorio burlón de la vida perfecta, que acababa de descubrir que era una mentira perfecta. Ya. No olvides dejar tu comentario abajo. ¿Crees que Ricardo debería luchar por Elena o ya es demasiado tarde? De vuelta en el salón de baile, la fiesta continuaba. Una bestia vibrante y palpitante de alegría y celebración. Pero para Ricardo, los colores parecían apagados, la música disonante. Era un fantasma en su propia fiesta, perseguido por la imagen del rostro cansado de Elena y la verdad imposible de su embarazo. Se reunió con Sofía, quien estaba conversando con un grupo de amigos, su risa resonando a su alrededor. Ella lo acercó, su brazo entrelazado con el suyo. «Ahí estás», dijo, sus ojos brillando. Estaba a punto de enviar un equipo de búsqueda. «Solo necesitaba un momento», murmuró él, forzando una sonrisa que parecía una mueca. La sonrisa de ella vaciló mientras estudiaba su rostro. Sofía era muchas cosas, pero no desatenta. «¿Está todo bien? Estás pálido». «Solo abrumado», mintió él, la palabra con sabor a veneno. «Es mucho para asimilar». «Lo sé», dijo ella, su voz suavizándose mientras le apretaba el brazo. «Pero es un buen abrumado, ¿verdad?» Él la miró, esta hermosa mujer que ahora era su esposa, que confiaba completamente en él, y la culpa era un peso físico en su pecho. «Claro», dijo, la mentira resonando en el espacio entre ellos. A medida que avanzaba la noche, su mente se convirtió en una pantalla de cine, reproduciendo un carrete de momentos destacados de su vida con Elena. Fue una tortura cruel, autoinfligida, pero no podía detenerla. Flashback. Universidad. Un bar abarrotado y pegajoso cerca del campus. Él era un estudiante larguirucho de informática con más ambición que sentido. Ella era una estudiante de historia del arte, con pintura bajo las uñas y una risa que podía iluminar una habitación. Él usó una línea de ligue cursi sobre ella, siendo la proporción áurea de la belleza. Ella puso los ojos en blanco pero sonrió. Hablaron durante horas sobre todo y nada. Se sintió por primera vez, verdaderamente visto. Flashback. Su primer apartamento, un espacio pequeño y estrecho en el barrio de Malasaña con un grifo que goteaba y una vista de una pared de ladrillo. Estaban arruinados, pero delirantemente felices. Él pasaba sus días programando en un rincón de la sala de estar, impulsado por café barato y la fe inquebrantable de Elena en él. Ella pintaba lienzos vibrantes y abstractos que llenaban su pequeño espacio de color y vida. Comían comida para llevar en el suelo, soñando con un futuro donde su startup, Conexión Futura, cambiaría el mundo y viajarían para ver cada pieza de arte
que ella hubiera estudiado. Y la valoración es simplemente asombrosa. Una voz interrumpió su ensueño. Uno de sus inversores, un hombre corpulento llamado don Jorge, le estaba dando palmadas en la espalda. «Lo has logrado, muchacho. Realmente lo has logrado». Ricardo asintió, aturdido, el elogio sonando hueco. Lo había logrado. Tenía la asombrosa valoración. Tenía el mundo a sus pies. Pero había cambiado a la chica con los pantalones manchados de pintura y la risa brillante por todo eso. Flashback. Los primeros signos de problemas. Conexión Futura estaba despegando. Las noches hasta tarde se convirtieron en noches sin dormir. Las reuniones con inversores se volvieron más importantes que sus citas para cenar. Él estaba lleno de energía, consumido, funcionando con adrenalina y la emoción de la persecución. No vio la luz atenuándose en los ojos de Elena. No notó que sus pinceles acumulaban polvo. «Siento que vivo con un fantasma», dijo ella una noche, su voz pequeña y frágil. Él estaba encorvado sobre su portátil, apenas escuchando. «Estoy aquí mismo, Elena», había respondido, sus ojos aún pegados a la pantalla. «No, no lo estás», susurró ella. «El verdadero tú está en esa oficina. Yo solo recibo lo que queda». Él había ignorado sus preocupaciones. Le había dicho que era temporal, que todo era por ellos. Pero el estado temporal se convirtió en su realidad permanente. La distancia entre ellos creció. Un abismo silencioso y bostezante lleno de aniversarios perdidos, promesas rotas y el silencio ensordecedor de un hogar que ya no era un hogar. El divorcio había sido idea suya, pero él no lo había luchado. Estaba demasiado orgulloso, demasiado herido, demasiado convencido de que ella era la que se estaba rindiendo a su sueño. Se había enterrado más profundamente en su trabajo, usándolo como un escudo contra el dolor. Conoció a Sofía en una gala benéfica, un torbellino de glamour y emoción que fue el antídoto perfecto para el vacío tranquilo y doloroso que Elena había dejado atrás. Sofía entendía su mundo, su ambición. Ella no pedía más de lo que él estaba dispuesto a dar. Era fácil, era seguro, hasta ahora. La banda comenzó a tocar la última canción de la noche. Sofía lo llevó a la pista de baile. «Un último baile con mi marido», murmuró ella, su cabeza apoyada en su pecho. Él la abrazó, su cuerpo moviéndose automáticamente. Pero su mente estaba con Elena. La imaginó en un autobús, yendo a casa a ese apartamento destartalado que ella había mencionado. La vio subiendo las escaleras, su cuerpo adolorido, su corazón pesado. La vio sola en la oscuridad, solo con la vida que crecía dentro de ella como compañía, una vida que podía ser suya. La idea fue un golpe físico que le quitó el aire. ¿Cómo pudo haber sido tan ciego, tan estúpido, tan completamente absorto en sí mismo? Había construido un imperio de código y algoritmos, pero había fracasado en lo único que realmente importaba: la conexión humana. Había fallado a la persona que había sido su base, su mayor animadora, su mundo entero. Cuando terminó la canción y los invitados comenzaron a dispersarse, Ricardo supo una cosa con una certeza aterradora. Su vida perfectamente diseñada era una mentira. Y la verdad, era una mujer de 1,70 m, con ojos tristes, y un secreto que estaba a punto de derrumbar todo su mundo. ¿Crees que Ricardo merece una segunda oportunidad? Deja tu opinión en los comentarios. El jet privado a las Islas Canarias era el epítome del lujo, una jaula dorada que surcaba el cielo. Sofía estaba eufórica, sorbiendo champán y hojeando fotos de la boda.
etiquetando amigos y disfrutando del brillo de su nuevo estatus como la señora Vargas. Ricardo, sin embargo, se sentía como un prisionero de camino a su propia ejecución. El vuelo de 10 horas fue un tormento silencioso. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Elena. Su bungalow sobre el agua era un pedazo de paraíso, con un suelo de cristal que revelaba el agua turquesa y los vibrantes arrecifes de coral. Era el tipo de lugar que él y Elena habían soñado visitar una vez, un sueño que habían garabateado en una servilleta en su diminuto apartamento de Malasaña. La ironía era una píldora amarga. Durante 2 días, interpretó el papel del nuevo marido cariñoso. Nadó con Sofía en la laguna cristalina, recibió masajes en su terraza privada y se deleitó con exquisitas comidas bajo un dosel de estrellas. Pero era un fantasma, su risa hueca, su toque distraído. Se encontraba constantemente revisando su teléfono, una parte irracional de él esperando. ¿Qué? ¿Un mensaje de Elena? Ni siquiera tenía su número ya. Intentó encontrarla. Llamó a la empresa de catering, pero citaron la privacidad de los empleados y se negaron a darle información. Incluso contrató a un investigador privado, un profesional discreto que se especializaba en encontrar personas que no querían ser encontradas. El informe preliminar estaba en su correo electrónico cifrado, una bomba de tiempo que tenía demasiado miedo de abrir. El punto de ruptura llegó en su tercera noche. Estaban cenando en la playa, la arena fresca bajo sus pies, antorchas de bambú proyectando una luz cálida y parpadeante. Sofía, vestida con un fluido vestido blanco, parecía etérea, pero sus ojos, cuando se encontraron con los suyos, eran agudos y calculadores. Ella lo había estado observando, su paciencia agotándose. «Has estado a 1.000.000 de kilómetros desde la boda, Ricardo», dijo ella, su voz tranquila, pero con un filo de acero. «Pensé que era solo agotamiento post-boda, pero esto es otra cosa». Ricardo se movió incómodo, revolviendo la comida en su plato. «Lo siento, es que mucha presión con la salida a bolsa de Conexión Futura». Sofía soltó una risa corta y sin humor. «No me mientas. Te conozco cuando estás estresado por el trabajo. No es eso. Esto es algo personal». Se inclinó hacia adelante, su mirada intensa. «Fue en la boda, ¿verdad? Algo pasó. Vi tu cara cuando volviste de tomar el aire. Estabas destrozado». La presa dentro de él se rompió. No pudo contenerlo más. Las mentiras lo estaban asfixiando. «Vi a alguien», admitió, su voz ronca. «Mi ex esposa, Elena». Las cejas perfectamente esculpidas de Sofía se levantaron. «¿Tu ex esposa? ¿Qué hacía ella en nuestra boda?» «Estaba trabajando», dijo él, las palabras con sabor a vergüenza. Era del personal de catering. Un destello de algo, lástima, desprecio, cruzó el rostro de Sofía. «¿Trabajando? Bien por ella, supongo. Pero, ¿por qué verla te haría entrar en tal espiral?» Hizo una pausa. Sus ojos se entrecerraron, al ocurrirle un pensamiento. «A menos que haya algo más». Ricardo respiró hondo. El aire salado no hizo nada para calmar la tormenta en su pecho. «Está embarazada, Sofía». El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el suave chapoteo de las olas contra la orilla. Sofía lo miró fijamente, su rostro una máscara de incredulidad. «Embarazada», repitió, la palabra flotando en el aire entre ellos. «¿Y crees?» «No lo sé», dijo él desesperadamente. «El momento. Es posible. Nuestra última noche juntos fue hace unos 7 meses». Sofía se recostó. Una mirada fría y dura se instaló en sus facciones.
La hermosa y despreocupada influencer había desaparecido, reemplazada por una mujer de sociedad astuta y calculadora. «Entiendo», dijo, su voz peligrosamente tranquila. «Así que mientras me cortejabas, me comprabas regalos caros y me proponías matrimonio en un yate en Mónaco. También te acostabas con tu ex esposa». «No fue así», protestó él, aunque sabía cómo sonaba. «Fue un error. Ambos estábamos destrozados. El divorcio fue duro. Fue un momento de debilidad, de pena. No significó nada». «Claramente significó algo si resultó en un hijo», replicó ella, su voz goteando desdén. «Un hijo que podría ser tuyo. Un hijo que podría complicar las cosas. Mis cosas. Nuestras cosas». Se puso de pie, sacudiéndose la arena de su vestido. «Necesito que seas muy claro conmigo, Ricardo. No me casé para meterme en un escándalo. No me apunté a dramas de mamá del bebé y titulares de tabloides. Mi familia, nuestros amigos, tus inversores. Esta no es la vida a la que accedí». «Lo sé», dijo él, con la cabeza entre las manos. «Voy a arreglarlo». «¿Cómo?», exigió ella. «¿Qué vas a hacer?» «Necesito averiguar si el bebé es mío», dijo él, su voz resuelta. «Necesito hablar con ella. Necesito hacer lo correcto». Sofía lo miró, su expresión inflexible. «Lo correcto es un término muy subjetivo, Ricardo. Tu cosa correcta podría ser precisamente lo que destruya todo lo que hemos construido». Se dio la vuelta y caminó hacia su bungalow, su silueta marcada contra la luz de las antorchas. «Tienes una elección que hacer», gritó por encima del hombro. «Necesitas decidir qué valoras más, tu pasado o tu futuro, porque te prometo que no puedes tener ambos». Él se quedó solo en la playa. La cena romántica para dos. Ahora una escena de desolación total. El huracán había tocado tierra, y él estaba parado directamente en su camino. Ahora, un último y crucial llamado a la acción. ¿Qué harías tú en la situación de Ricardo? Déjanos saber tu respuesta en los comentarios y suscríbete para más historias que te harán pensar. El vuelo de regreso a Madrid fue más frío y silencioso que el de las Canarias. La pretensión había desaparecido, reemplazada por una tensión frágil e inconfesa. Sofía estaba sentada al otro lado del pasillo, con el rostro hundido en una revista de moda. Pero Ricardo sabía que no estaba leyendo, estaba planeando, elaborando estrategias. Él estaba haciendo lo mismo. En el momento en que aterrizaron, abrió el correo electrónico del investigador privado. Sus manos temblaron al leer el informe. Todo estaba allí, en un texto crudo y en blanco y negro. La dirección de Elena. Un edificio de apartamentos de 2 pisos, destartalado, en el barrio de Lavapiés, encajado entre una licorería y una lavandería. Su historial laboral. Una serie de trabajos temporales mal pagados, desde barista hasta dependienta de tienda, y más recientemente, personal de catering para eventos de alto nivel. Y el detalle más condenatorio, una lista de citas en una clínica de salud para mujeres de bajos ingresos. Las fechas coincidían perfectamente con un embarazo de 7 meses. El informe pintaba un cuadro de una vida vivida al límite, un mundo muy alejado de la existencia pulcra y privilegiada que él habitaba. Mientras él cerraba tratos multimillonarios en su elegante oficina en el centro de Madrid, ella se preocupaba por pagar el alquiler. Mientras él cenaba en restaurantes con estrellas Michelin, ella probablemente vivía de fideos instantáneos. La culpa era una náusea física. Condujo hasta su apartamento esa tarde. El edificio era aún más deprimente en persona de lo que el informe había descrito. La pintura se estaba pelando y algunas ventanas estaban tapiadas.
Sintió una profunda vergüenza al aparcar su Tesla de 6 cifras en una calle donde la mayoría de los coches tenían al menos una década. Encontró su apartamento, el 2B, y llamó a la endeble puerta, su corazón martilleando. Después de un largo momento, la puerta se abrió una rendija, sostenida por una cadena de latón deslustrado. Elena se asomó, sus ojos muy abiertos con una mezcla de miedo e ira. «¿Qué haces aquí, Ricardo?», susurró, su mano yendo instintivamente a su vientre. «Necesitamos hablar», dijo él, su voz suplicante. «Por favor, Elena, solo 5 minutos». Ella dudó, luego suspiró y desenganchó la cadena. «De acuerdo, pero que sea rápido. Tengo que prepararme para el trabajo». Él entró y se le cortó la respiración. El apartamento era diminuto, apenas más grande que su vestidor. Estaba escasamente amueblado con artículos de segunda mano, pero estaba impecablemente limpio. Algunas de sus viejas pinturas, vibrantes y llenas de vida, colgaban de las paredes, un marcado contraste con la desolación de la habitación. Eran un recordatorio de la mujer que solía ser, la mujer que él había amado. Un aviso de desahucio estaba pegado a la pared junto a la puerta. «¿Te están desahuciando?», preguntó, su voz ronca de horror. Ella le arrebató el aviso de la pared, sus mejillas enrojecidas por la humillación. «Es un malentendido. Lo estoy gestionando. Déjame ayudarte», dijo él, buscando su cartera. «¿Cuánto necesitas?» «No quiero tu dinero, Ricardo», espetó ella, sus ojos brillando con un orgullo feroz que él siempre había admirado. «No quiero tu lástima. Me he arreglado sola perfectamente bien». «Bien», exclamó él, haciendo un gesto por la pequeña habitación. «Esto no está bien, Elena. Estás embarazada. Te estás matando a trabajar. Te están desahuciando. Esto es todo lo contrario a estar bien». «¿Y a ti qué te importa?», espetó ella, su voz temblorosa. «No te importó durante los últimos 2 años. Solo te importa ahora porque esto», hizo un gesto a su estómago, «te incomoda. Interfiere con tu vida nueva y perfecta, y tu esposa nueva y perfecta». «¿No es así?», desafió ella, su mirada inquebrantable. «¿Por qué estás realmente aquí, Ricardo? ¿Estás aquí porque te preocupas por mí? ¿O estás aquí porque te preocupa cómo te afecta esto a ti?» Su pregunta lo golpeó como un puñetazo en el estómago, porque no tenía una respuesta. Sus motivos eran un lío enredado de culpa, arrepentimiento y una conexión primigenia e innegable con el niño que ella llevaba. «Necesito saber», dijo él, su voz bajando. «Necesito saber si el bebé es mío». El rostro de Elena se arrugó. La ira se desvaneció para revelar a la mujer cruda y vulnerable que había debajo. Las lágrimas brotaron de sus ojos. «Sí», susurró, la palabra apenas audible. «Claro que es tuyo. ¿De quién más sería?» La confesión, la confirmación que él había temido y esperado, aterrizó con la fuerza de un golpe físico. Iba a ser padre. Se hundió en su sofá irregular, la realidad de ello invadiéndolo en oleadas. Él, Ricardo Vargas, el magnate tecnológico que apenas podía mantener una planta viva, iba a tener un hijo. Un hijo con la mujer que había dejado atrás. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó, su voz llena de una angustia silenciosa. «¿Decirte a ti?», dijo ella, una risa amarga escapando de sus labios. «¿Y decir qué? Hola, Ricardo. Felicidades por tu compromiso con la hermosa socialité. Por cierto, estoy embarazada de tu bebé y no puedo pagar mi alquiler». «¿Cómo crees que hubiera salido eso?». Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Iba a hacerlo sola. No te quería a ti, ni tu dinero, ni tu vida complicada. Solo quería a mi bebé». Él la miró. La miró de verdad. Por primera vez en años. Vio la fuerza en sus ojos cansados,
el amor feroz que ya sentía por su hijo no nacido, y sintió una vergüenza profunda y desgarradora. Él había estado tan consumido construyendo un legado de riqueza y éxito, pero su verdadero legado, su legado más importante, estaba creciendo dentro de esta mujer a la que él había desechado tan descuidadamente. «Voy a arreglar esto», dijo, una nueva determinación endureciendo su voz. «Voy a ser padre de este niño, Elena, lo quieras o no». Su expresión era una mezcla de escepticismo y una profunda y agotadora tristeza. «No puedes simplemente decidir ser padre, Ricardo. No es un negocio que puedas adquirir, es algo que te ganas». Ella tenía razón, y él supo, con un corazón hundido, que el camino para ganarse ese título sería lo más difícil que jamás había hecho. La declaración de Ricardo a Elena fue una cosa, la realidad de su vida fue otra. Regresó a su fría y minimalista mansión en las colinas de La Moraleja para encontrar a Sofía esperándolo, con los brazos cruzados, su expresión como de piedra. «¿Y bien?», exigió, sin ningún saludo. «¿La viste?» «Sí», dijo Ricardo, pasándose una mano por el pelo. «Hablamos». «¿Y?», miró a su esposa, la mujer a la que había prometido amar y apreciar, hace solo unos días, y supo que no había una forma fácil de decirlo. «El bebé es mío, Sofía». Sofía no se inmutó, simplemente asintió, como si él hubiera confirmado sus peores temores. «Ya veo. ¿Y qué piensas hacer al respecto exactamente?» «Voy a involucrarme», dijo firmemente. «Voy a apoyarlos. Voy a ser padre». Una sonrisa fría apareció en los labios de Sofía. «No, no lo harás. No mientras estés casado conmigo». Caminó hacia el bar y se sirvió un vaso de agua, sus movimientos deliberados y controlados. «He tenido tiempo para pensar, para consultar con mi padre y con mi abogado». La sangre de Ricardo se heló. «¿Hablaste con un abogado?» «Claro», dijo ella, como si fuera lo más obvio del mundo. «Tengo que proteger mis intereses, nuestros intereses». Se giró para mirarlo, sus ojos duros. «Así es como va a funcionar esto. Le vas a escribir un cheque muy, muy grande. Suficiente para que ella y el niño se arreglen de por vida, en algún lugar lejos de aquí. Firmará un acuerdo de confidencialidad y no tendrás más contacto. Renunciarás a todos los derechos paternos. Esta situación se manejará de forma silenciosa y discreta». Ricardo la miró, horrorizado. «¿Quieres que le pague? ¿Que finja que mi propio hijo no existe?» «Quiero que seas realista», replicó ella, su voz aguda. «La salida a bolsa de Conexión Futura es en 3 meses. ¿Tienes idea de lo que haría un escándalo como este? El hijo secreto del multimillonario tecnológico con su ex esposa pobre. Los medios se darían un festín. Nuestras acciones se desplomarían antes de que salieran al mercado. Tus inversores, nuestros inversores, huirían. Todo por lo que has trabajado, todo lo que hemos planeado, se vería comprometido. Estamos hablando de mi hijo, no de un pasivo empresarial», rugió él, su voz resonando en la cavernosa habitación. «¡Es ambas cosas!», espetó ella, su compostura finalmente resquebrajándose. «¿No lo entiendes? Se convirtió en un pasivo en el momento en que ella decidió tenerlo. Este es el mundo en el que vivimos, Ricardo. Un mundo en el que luchaste con uñas y dientes para entrar. No puedes tenerlo todo. No puedes tener la empresa de miles de millones de euros, y la esposa perfecta de sociedad, y la familia secreta desordenada y complicada al lado». Respiró hondo, recuperando la compostura. «Así que, tienes una elección. Es ella o soy yo. Es esa vida o esta. Puedes ser padre o puedes ser el hombre que te propusiste ser. No puedes ser ambos». El ultimátum quedó suspendido en el aire, crudo y absoluto. Él miró a Sofía,
a su belleza impecable y su ambición inquebrantable, y vio su propio reflejo. Él había creado a este monstruo. Había buscado una pareja que valoraba el éxito y la imagen por encima de todo, porque él también había valorado esas cosas. Estaba cosechando lo que había sembrado. Su teléfono zumbó. Era don Jorge, su principal inversor. El corazón de Ricardo se hundió. La noticia ya se estaba extendiendo. «Ricardo». La voz de don Jorge era tensa. Toda pretensión de amabilidad había desaparecido. «Estoy escuchando algunos rumores inquietantes. Una fuente en un blog de chismes me llamó. Están a punto de publicar una historia sobre ti, tu ex esposa, un bebé. Dime que no es cierto». Ricardo cerró los ojos. Parte de ello sí lo es. Hubo un largo y pesado silencio al otro lado de la línea. «Necesitas arreglar esto, Ricardo», dijo don Jorge, su voz baja y peligrosa. «Tenemos una cláusula de moralidad en nuestro acuerdo. La Junta ya está asustada. Un escándalo público de esta magnitud podría matar la salida a bolsa, matar la compañía. Necesitas que esto desaparezca». Colgó. El tono demarcado un grito estridente en la habitación silenciosa. Miró a Sofía, quien lo observaba con una expresión triunfante de «te lo dije». En ese momento, su elección se volvió cegadoramente clara. Durante años había estado persiguiendo una versión del éxito que se definía por números, por valoraciones, por la aprobación de otras personas. Había sacrificado su matrimonio, su felicidad, su integridad, todo por el bien de la compañía. ¿Y para qué? Para terminar en una jaula dorada con una mujer que le pediría que vendiera el futuro de su propio hijo por el bien de una salida a bolsa? No, dijo. Su voz tranquila pero firme. Los ojos de Sofía se abrieron. «No, no», repitió, una extraña sensación de calma invadiéndolo. «No lo haré. No le pagaré. No fingiré que mi hijo no existe». Caminó hacia las ventanas de suelo a techo y miró las luces brillantes de Madrid, la ciudad donde había hecho su fortuna y perdido su alma. Quizás es hora de que averigüe qué clase de hombre quiero ser realmente. «No seas tonto, Ricardo», advirtió Sofía, su voz llena de furia. «Estás tirando todo por la borda». «No», dijo, girándose para mirarla, una profunda sensación de claridad invadiéndolo. «No lo estoy. Finalmente estoy eligiendo quedarme con lo único que realmente importa». Los siguientes días fueron un borrón de consecuencias catastróficas. La historia estalló, y fue aún más fea de lo que Sofía había predicho. Los titulares fueron brutales. Su foto estaba pegada por todas partes, junto a una foto granulada de paparazzi de una Elena, muy embarazada saliendo de su apartamento. La narrativa era simple y condenatoria. El despiadado magnate tecnológico que abandonó a su ex esposa embarazada para casarse con una glamurosa socialité. Sus inversores, liderados por don Jorge, retiraron oficialmente su apoyo a la salida a bolsa, citando la cláusula de moralidad y el riesgo reputacional insostenible. Conexión Futura, el trabajo de su vida, estaba en caída libre. Su junta directiva convocó una reunión de emergencia para discutir su destitución como CEO. Sofía, fiel a su palabra, le hizo entregar los papeles de anulación. La razón citada fue fraude. Ella se había ido, junto con sus conexiones, su influencia y cualquier atisbo de la vida perfecta que él había intentado construir. Se quedó solo en su silenciosa y vacía mansión, su imperio desmoronándose a su alrededor. Lo había perdido todo: su esposa, su empresa, su fortuna. Condujo de vuelta al lavapiés, el Tesla sintiéndose como una reliquia de otra vida. Encontró a Elena justo cuando salía de su apartamento, con una caja de cartón en sus brazos.
El desahucio estaba sucediendo. Salió del coche y se acercó a ella, con el corazón en la garganta. Ella lo miró, su expresión cautelosa. «Vi las noticias», dijo en voz baja. «Lo siento, Ricardo. Nunca quise que nada de esto sucediera». «No es tu culpa», dijo él, su voz ronca. «Es mía, todo ello». Respiró hondo. «Lo perdí todo, Elena. La empresa, el dinero, Sofía». Esperaba ver lástima en sus ojos, o quizás incluso un atisbo de satisfacción. En cambio, vio un destello de la antigua Elena, la mujer compasiva y empática de la que se había enamorado. «Tengo un cheque para ti», dijo, sacando un cheque bancario de su bolsillo. No eran los millones que alguna vez pudo haber ofrecido, pero era una cantidad sustancial, lo que le quedaba de sus ahorros personales. No es un pago, no es dinero para callar. Es para ti y para el bebé, para conseguir un nuevo lugar, para pagar las facturas médicas, para darte un nuevo comienzo. Sin ataduras. No tienes que verme nunca más si no quieres. Él se lo tendió. Elena miró el cheque, luego a su rostro. Vio el agotamiento, la derrota, el arrepentimiento genuino en sus ojos, y entonces hizo algo que lo sorprendió más que cualquier otra cosa en la última semana. Empujó el cheque hacia él. «Te lo dije, no quiero tu dinero, Ricardo», dijo, su voz suave pero firme. «No quiero que arregles esto con un cheque. Ese es el viejo tú. Eso es lo que siempre has hecho». Ella lo miró directamente a los ojos, su mirada penetrante. «Si realmente quieres ser padre, entonces preséntate. Sé presente. No solo escribas un cheque y desaparezcas. Sé responsable. Eso es lo que quiero. Eso es lo que nuestro hijo necesita, no tu dinero». «Tú». Sus palabras lo golpearon con la fuerza de una revelación. Todo este tiempo, él había estado tratando de resolver un problema humano con una solución financiera. Pero ella no le pedía su riqueza. Le pedía su tiempo, su esfuerzo, su corazón. Le pedía el hombre que había sido, mucho antes de que el dinero y el éxito lo hubieran corrompido. Se quedó allí en ese pavimento agrietado, el cheque aún en su mano, y por primera vez lo entendió. La redención no era algo que pudieras comprar. Era algo que tenías que construir, una pequeña acción honesta a la vez. La demolición de su antigua vida fue rápida y brutal, pero la reconstrucción fue un proceso lento y minucioso. Ricardo Vargas, el prodigio de la tecnología, había desaparecido. En su lugar estaba solo Ricardo, un hombre que intentaba aprender a ser padre antes de que su hijo llegara. Empezó vendiendo la mansión. La venta apenas cubrió sus deudas comerciales, pero no le importó. La casa era un monumento a una vida que ya no quería. Se mudó a un pequeño apartamento amueblado en un barrio modesto, un lugar limpio, seguro y, lo más importante, a poca distancia en coche de Elena. Se tomó sus palabras en serio. No solo ofreció dinero, se ofreció a sí mismo. Se presentó, la llevó a sus citas médicas, sentado incómodamente en la sala de espera de la clínica de mujeres, un hombre con una camiseta y vaqueros sencillos, en marcado contraste con los otros futuros padres. Al principio, solo esperaba en el coche, pero un día Elena, con aspecto cansado y abrumado, se volvió hacia él y le dijo: «¿Quieres entrar?». Él lo hizo. Se sentó en la pequeña sala de examen y observó, hipnotizado, cómo el médico realizaba una ecografía. Vio la imagen parpadeante de su hijo en la pantalla, un ser diminuto y perfecto, y escuchó el fuerte y constante latido del corazón. Boom, 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 boom. Fue el sonido más real y profundo
que jamás había escuchado. Las lágrimas corrían por su rostro, silenciosas y sin control. Miró a Elena y vio que ella también lloraba. En ese momento, no eran excónyuges ni un escándalo. Eran solo dos personas, unidas por el milagro en la pantalla. Comenzó a ayudar de maneras prácticas. Se enteró de que Elena era una talentosa diseñadora gráfica, pero se había visto obligada a abandonar su carrera freelance porque no podía pagar el software y su viejo portátil se había estropeado. Él no le compró uno nuevo. En cambio, pasó una semana investigando y encontró una organización sin fines de lucro que proporcionaba subvenciones y equipos a artistas de bajos ingresos. La ayudó a completar la solicitud, quedándose hasta tarde con ella en su pequeña mesa de cocina. Los dos trabajando juntos, un equipo, por primera vez en años. Cuando ella obtuvo la subvención, su alegría era radiante. Fue una victoria completamente suya, y él simplemente había estado allí para apoyarla. Se sintió más satisfactorio que cualquier trato multimillonario que hubiera cerrado. La protegió. Los paparazzi fueron implacables al principio, acampando fuera de su apartamento, gritándole preguntas cada vez que intentaba salir. Ricardo, usando los últimos vestigios de su antigua influencia, contrató a un consultor de seguridad discreto, quien les ayudó a trazar rutas tranquilas y a lidiar con los fotógrafos más agresivos. Nunca los confrontó él mismo. Simplemente se interponía entre ellos y Elena, una presencia tranquila y sólida, absorbiendo los golpes verbales para que ella no tuviera que hacerlo. Lenta y tentativamente, la guardia de Elena comenzó a bajar. La amargura en sus ojos fue reemplazada por una cautelosa curiosidad. Vio que él no solo estaba interpretando un papel, era constante, era humilde, escuchaba más de lo que hablaba, preguntaba por su día, recordaba que a ella le gustaba el té con miel y limón. Se estaba convirtiendo en el hombre del que se había enamorado por primera vez, el hombre que se había perdido en algún lugar del camino hacia el éxito. Cayeron en un nuevo y cómodo ritmo. Daban paseos por un parque cercano, su paso lento y medido, el suyo a juego con el de ella. No hablaban del pasado, ni de Sofía, ni de las ruinas de su empresa. Hablaban del futuro, de nombres de bebés, de qué color pintar la habitación del bebé en el nuevo apartamento, un poco más grande, que ella pudo permitirse con su trabajo freelance. Una tarde, estaban montando una cuna en su sala de estar. Era una tarea frustrante y complicada. Las instrucciones parecían escritas en un idioma extranjero. Ricardo, el hombre que una vez había construido algoritmos complejos, estaba completamente desconcertado por un conjunto de listones de madera y llaves Allen. «Creo que esta pieza está al revés», dijo Elena, una sonrisa en sus labios mientras lo veía luchar. «No puede ser», refunfuñó él, tratando de forzar una pieza en su lugar. «El diagrama muestra claramente...» Se interrumpió, dándose cuenta de que ella tenía razón. Suspiró, dejándose caer al suelo en una derrota simulada. «Construí una empresa de miles de millones de euros y ni siquiera puedo montar una cuna». Elena rió, una risa musical y genuina que él no había escuchado en años. El sonido era como agua en un desierto. «Quizás simplemente estabas en el negocio equivocado», dijo, sus ojos brillando. Él la miró, a su hermoso rostro sonriente, su cuerpo hinchado con la nueva vida que habían creado, y su corazón se sintió tan lleno que podría estallar. Había perdido un imperio, pero había encontrado el camino a casa. «Quizás sí», dijo en voz baja.
Sabía que su futuro era incierto. No sabía si volverían a ser pareja. Las heridas eran profundas, la confianza frágil. Pero al mirarla, supo que no importaba. Lo que importaba era el respeto que estaban reconstruyendo, la amistad que estaban redescubriendo, la familia en la que se estaban convirtiendo. Unas semanas después, en la tranquila y estéril quietud de una habitación de hospital, Elena dio a luz a una hermosa y sana niña. Tenía el pelo oscuro de él y los ojos brillantes y curiosos de Elena. Ricardo estuvo allí para todo, sosteniendo la mano de Elena, susurrando palabras de aliento. Su propio miedo y asombro, un nudo enredado en su pecho. Cuando la enfermera puso el pequeño bulto envuelto en sus brazos, sintió un amor tan feroz, tan abrumador, que fundamentalmente reorganizó su alma. Miró del rostro perfecto y dormido de su hija al de Elena, que lo observaba con lágrimas cansadas y felices en los ojos. «¿Cómo deberíamos llamarla?», susurró Elena. Ricardo pensó por un momento, mirando esta nueva vida, este símbolo de su segunda oportunidad. «Esperanza», dijo, su voz ronca de emoción. «Llamémosla Esperanza». Elena sonrió, una sonrisa radiante y hermosa que iluminó toda la habitación. «Me encanta», dijo. «Es perfecto». Él se inclinó y besó a Elena suavemente en la frente. Un beso no de pasión, sino de gratitud, de respeto, de un amor compartido y profundo por la pequeña que los había traído de vuelta del abismo. No sabía qué les depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo. Había perdido una fortuna, pero había ganado el mundo. En la tranquila paz de esa habitación de hospital, rodeado de las dos personas más importantes de su vida, Ricardo Vargas era finalmente, verdaderamente rico.